En este cuarto y último video vamos a poder reflexionar sobre el mensaje de la Constitución Pastoral Gaudium et Spes. En esta Constitución maravillosa, fruto de toda la reflexión del concilio, los padres conciliares nos ayudan a comprender la íntima relación que tiene el mensaje del Evangelio con las estructuras del mundo. Esperamos que con podamos comprometernos cada uno de nosotros en nuestra realidad secular y específica a llevar el mensaje del Evangelio y a iluminar con la palabra de Cristo toda nuestra realidad. Espero que lo disfrutes. Pues este es el documento más grande y largo de todo el Concilio Vaticano II. Consta de 93 números y esta es la única constitución pastoral que tenemos en el concilio, porque expone esa actitud que tiene la Iglesia ante el mundo contemporáneo. Podríamos decirnos que esta constitución resuelve unos problemas, unas preguntas. ¿Cuál es la visión que tiene la Iglesia ante los problemas que se estaban viviendo en ese entonces? ¿Y verdaderamente no aporta nada el progreso de la civilización a la Iglesia para cumplir su propia misión? Estas son las interrogantes que esta constitución pastoral trata de responder. Pues lo que estaba pasando en ese tiempo es que ya había terminado la Guerra Mundial, estaban en la Guerra Fría y además pues comienza a haber un auge en la tecnología, en todo lo que es la energía nuclear, la bomba atómica, también en las comunicaciones y comienza la era de las computadoras. También comienza a ser el tiempo en que las estructuras sociales comienzan a ser obsoletas. Es más, hay un cambio también en la explosión demográfica. Las grandes urbes empiezan a tener esa lucha por la igualdad de la mujer y su apertura al mundo laboral. También empiezan a surgir los sindicatos, esa voz de los obreros que comienza a fraguarse para hacer valer sus derechos. Este documento pues tuvo unos documentos preparatorios del Papa Juan XXIII. Por ejemplo, en 1961 escribe el Mater et Magistra. Luego en 1962 él en su radiomensaje en septiembre marca un gran interés para la Iglesia. Él propone que la Iglesia, en este radiomensaje propone que la Iglesia quiere estudiarse y analizarse a sí misma. Luego en 1963 escribe Pacem in Terris. Así el Papa planteaba la preocupación por los problemas sociales de toda la humanidad. En mayo de 1963 hubo una primera redacción. Esta primera redacción fue elaborada por una comisión mixta entre miembros de la Fe y Costumbres y del Apostolado de los Seglares. Ya que se tuvo esta primera redacción, el 4 de julio de ese mismo año, 1963, el cardenal Suenes fue el relator, pero la comisión creyó necesario encargar otra redacción. Entonces, la tercera redacción fue el 29 de noviembre de 1963 y en esta tercera redacción fueron examinadas la primera y la segunda, pero no fueron satisfactorias. Fue hasta febrero de 1964 cuando se comienza a traducir la tercera redacción que estaba en francés. Pero esta redacción, esta cuarta, volvió a tener grandes correcciones. En junio de 1964 se aprueba esta cuarta redacción y en julio se reparte a los obispos del mundo. Este fue el primer texto oficial que se usó para el concilio. Fíjate que esta pregunta es muy interesante porque cuando empezamos a estudiar sobre la formación de la Gaudium et Spes, necesariamente nos topamos con este título, el esquema 13. Y es que las discusiones sobre este esquema es porque en un principio eran 71 esquemas conciliares y el esquema 13 era el esquema de nuestro documento, de la Gaudium et Spes. Estas discusiones de este esquema 13 duraron más o menos del 20 de octubre al 10 de noviembre del año de 1964. Y en estas discusiones intervinieron 169 oradores,
además de cuantos hicieron observaciones escritas sobre este esquema 13. Bueno, nos habíamos quedado en que en julio de 1964 le habían enviado a todos los obispos del mundo la redacción oficial. Bueno, llega una nueva y quinta redacción y esta se examina del 31 de enero al 5 de febrero de 1965 en Arixia. Luego, esta redacción se revisa por una subcomisión central del 8 al 13 de febrero en Roma. Y después, ya por último, por una comisión mixta de 67 miembros del 29 de marzo al 6 de abril en Roma. Ya que terminó esta quinta redacción, el texto fue enviado a los obispos el 28 de mayo de 1965. Y pues llega el esquema 13 al aula conciliar. Pues los debates que tuvieron lugar en esta última etapa del concilio permitieron aprobar ya fundamentalmente el texto que se estaba viniendo discutiendo. Este texto se da como un texto aceptado. Todo esto sucedió desde la Congregación General número 132, el 21 de septiembre, cuando Monseñor Garrone presenta el texto revisado a fondo del esquema 13. Sin embargo, entre los debates que se dieron allá en el aula conciliar, se prolongaron hasta la número 145, que se celebró el 8 de octubre de ese mismo año. Aquí pasa algo interesante. Mientras están acá en las discusiones en las aulas conciliares, hay dos intervenciones importantes que podemos considerar. El 27 de septiembre de 1965, el padre Arrupe, que en aquel entonces era el superior general de las jesuitas, tuvo una muy breve intervención de solo 10 minutos sobre el tema del ateísmo, que también es un punto importante en esta constitución pastoral. Y algo también interesante, el 4 de octubre, el Papa Pablo VI hizo un viaje a las Naciones Unidas. Esto había sido inaudito. Nunca antes un Papa había visitado esta sede. Y ahí el Papa, en un discurso de media hora, ofreció modelos y una dirección para la discusión final del capítulo del esquema 13. Y el proceso que usaron para aprobar el esquema 13 fue que a mediados de noviembre, ya de 1965, se tuvieron impresos 2 gruesos cuadernos con el texto revisado, que se votó por párrafos a partir del 15 de noviembre. Después se recogieron las votaciones y las observaciones de los padres conciliares y se pasó a votación el 4 de diciembre, en 12 votaciones parciales. Fíjate, aquí hay un dato interesante. El 8 de diciembre de 1965 se termina el Concilio Vaticano II. Bueno, el 6 de diciembre se hace una votación final ordinaria sobre este documento conciliar que da 2.111 votos a favor, 251 votos en contra y 11 votos nulos. Bueno, al día siguiente, o sea, el 7, el último día de la cuarta sesión del concilio, se hace la votación de nuevo, con el resultado de 2.309 votos a favor, 75 votos en contra y 10 nulos. Eso quiere decir que se aprueba esta constitución pastoral. Ese mismo día también se aprueban los decretos sobre la libertad religiosa, sobre la vida y ministerio de los presbíteros y sobre las misiones. Este documento es conocido como Gaudium et Spes, por las palabras con las que inicia el documento. Es más, este documento comienza diciendo: los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. El mensaje de la Gaudium et Spes es Cristo mismo. Él es el Señor de la historia, su centro y su fin. Él es la luz del mundo que ilumina el misterio del hombre. Su gracia, por la acción del Espíritu Santo, trabaja activamente en el corazón de todo hombre de buena voluntad. El deber que tiene el pueblo de Dios de observar los signos de los tiempos a la luz del Evangelio,
para darse cuenta de la pérdida de valores, de los cambios que caracterizan al mundo actual. La misión de la Iglesia acerca de la persona humana, la economía, la política, la cultura y la solidaridad internacional, entre otros, ¿verdad? A continuación, comentaré brevemente sobre los grandes temas o las grandes ideas que abarcan este importante documento que forma parte de nuestro Concilio Vaticano II. El documento hace una declaración solemne de la dignidad de la persona humana, de su conciencia y de su libertad. Reconoce también su fragilidad y su división íntima a causa del pecado. Los cristianos debemos vivir preocupados por servir al ser humano mismo, y se trata del ser humano entero, de todo el ser humano, incluida su vida corporal, en la que también deben glorificar a Dios. Con ello quedan pues muy lejos todas aquellas viejas actitudes antihumanistas, inadecuadamente teocéntricas, despreciadoras del mundo y del cuerpo. Esta conciencia nueva conciliar nos sitúa a nosotros creyentes en la mejor postura imaginable a lo largo de la historia, para entablar un diálogo con el mundo, para evangelizar sin avasallar, para no ver de forma pesimista el mundo de hoy, para unirnos y colaborar con todos los seres humanos de buena voluntad. El ser humano es un ser social, es una afirmación capital del concilio. Dios mismo lo creó así, no en solitario, en cuanto miembro de una comunidad y para la comunión. Esto dista mucho de los planteamientos clásicos que llegaron hasta nuestros días, bebidos en el individualismo de las verdades eternas, de la propia salvación individual, en los que fuimos educados y en los que quizá cuajó nuestra propia estructura espiritual. Es preciso reeducarnos cristianamente para ser fieles al espíritu conciliar. Fíjate, se descubre el carácter divino y crístico de la creación y del trabajo como forma de colaboración humana a la acción divina. El trabajo tiene su dignidad y sacralidad no por estar bautizado, por la oración o por recta intención sobrenaturalizante, sino por su misma naturaleza creacional, insertada en el proyecto cristológico. Dios dejó el mundo sin terminar, y el ser humano, con su actividad y su trabajo, colabora con la acción creadora y redentora y contribuye de modo personal a que se cumplan los designios de Dios en la historia. El concilio, concretamente pues esta constitución apostólica, destaca una norma. Todo ha de ir ordenado al ser humano. El trabajo y la actividad humana no han de ordenarse al tener, sino al ser. La técnica ha de ponerse al servicio del ser humano y no al revés. El trabajo no debe alienar al ser humano. El concilio exige un cambio radical de actitud. En primer lugar, la Iglesia, con una actitud llena de humildad, se proclama autosuficiente. Reconoce que ha recibido ayuda de la sociedad y del mundo a lo largo de la historia y que sigue necesitando ayuda. Y en segundo lugar, reconoce que tiene un deber permanente de abrirse a la comunicación, al diálogo, a la escucha, a escrutar permanentemente los signos de los tiempos. La nueva postura a partir de la Gaudium et Spes es pues de humildad, de apertura, de comunicación, de comprensión, de diálogo. El concilio trata el tema de lo económico y político. Eso es lo primero que hay que hacer notar. El concilio es sensible ante este aspecto de la realidad. Abre los ojos a la realidad y por ello trata el tema. Porque no hay nada verdaderamente humano que no encuentre eco en el corazón de los seguidores de Cristo. Muy otra es la actitud de no pocos cristianos viejos, pudiéramos decir, que proclaman que la vida cristiana no tiene nada que ver con lo político, o que la política es intrínsecamente mala. La comunidad política se funda en la naturaleza humana y pertenece al orden previsto por Dios. Se trata pues de una visión positiva. Puede ser que la política esté en pecado y entonces habría que acercarse a ella a curarla, pero no será cierto que la política sea pecado. En ese caso siempre habría que alejarse de ella. Lo político es algo natural y responde al orden establecido por Dios, que hizo a final de cuentas al ser humano social y comunitario. El concilio descubre las raíces de las discordias producidas en la injusticia,
las desigualdades económicas, la lentitud en la aplicación de soluciones, el afán de dominio, el desprecio por las personas. Piensa la reflexión conciliar que la carrera de armamentos pues no soluciona las amenazas de la paz, sino que las empeora, a la vez que se trata de la plaga más grave de la humanidad y que definitivamente perjudica a los pobres de manera intolerable. El nivel alcanzado por la tecnología armamentística, lo cual se ha desarrollado incomparablemente después del concilio, y sus posibilidades actuales superabundantes en una destrucción total del planeta, hace que nos debamos plantear la posibilidad de la guerra de una forma enteramente nueva, cosa que efectivamente no ha hecho sino radicalizarse muchísimo más en los años posteriores al concilio de una forma creciente. Bueno, si observamos bien la Gaudium et Spes, nos damos cuenta que aplicándolo en el mundo actual de hoy, o sea, si cada individuo empieza a entenderlo y a practicar este documento en su vida, podremos solucionar muchos de los males que afectan a nuestra sociedad y al igual mejorar muchos aspectos que ya tenemos, como lograr un buen hogar o mantener un matrimonio unido y lleno de amor, precisamente para poder lograr una unidad familiar y darnos cuenta de que pues, la Gaudium et Spes nos da muchas bases para mejorar la sociedad y el sentido de nuestra vida. Si miramos más a fondo este documento, pues nos muestra problemáticas muy graves de la sociedad, como el ateísmo, y lo observa diciéndonos que es un mal que se ha ido generando porque queremos colocarnos en el lugar de Dios y creer que todo lo hacemos nosotros, pero al igual este mismo documento pues nos da muchos aspectos como que Dios es nuestro Padre y Cristo su Hijo, que como nos dice precisamente toda la Gaudium et Spes, es un ser perfecto que debemos seguir e intentar imitarlo para lograr la salvación, ya que Él trae tranquilidad y bienestar a una sociedad, que Él nos da las ideas y nos ayuda en el diario vivir, y que sin Cristo y sin el Espíritu Santo, claro, no podríamos tener una sociedad, ya que pues esta sería un caos. Observando pues todo lo anterior, nos damos cuenta que la misma Gaudium et Spes nos da la solución de un gran problema, pero que si no lo aplicamos, pues al igual no hacemos nada.